Tremendo problema, mis queridos hermanos en Cristo, que obviamente esto pondrá al Papa Francisco de nervios, lo pondrá de nervios, o más aún, creemos que esto explica por qué el Papa arremete tanto contra el bajo clero. Entiéndase bajo clero los sacerdotes, los párrocos de la Iglesia Católica, porque el alto clero se podría decir como los obispos, cardenales, ¿verdad? Pero el bajo clero o el clero es el sacerdote de las parroquias. Bueno, el Papa Francisco los ha atacado muy duro, pero eso tiene explicación, ya que prácticamente a niveles modernos o a niveles más recientes, los sacerdotes que se hacen llamar progresistas, los sacerdotes que se hacen llamar eh, modernistas en Estados Unidos prácticamente están en peligro de extinción. Según esta investigación que revela datos arrasadores, datos que no podemos dejar de lado, datos que nos muestran la realidad de las cosas, gracias a Dios. Hay una esperanza muy grande en el clero que de seguir así, creo que la iglesia se puede restaurar. Vamos a verlo a continuación. Tal y como lo acabaste de escuchar, mi querido hermano en Cristo, hay una esperanza que si la seguimos alentando y si sobre todo si seguimos orando y impulsamos a estos nuevos, recientes sacerdotes, creo que la iglesia en un futuro podrá tener una cosecha y una cosecha no nada despreciable, una cosecha abundante, por así decirlo. Vamos a ver lo que pasó en Estados Unidos. Fíjate que se hizo una investigación donde podemos encontrar que los sacerdotes progresistas, los que el Papa Francisco quiere, están en peligro de extinción, al menos en este país tan azotado por el nuevo orden mundial. Y luego vamos a pasar a los ataques que el Papa Francisco hace contra estos sacerdotes. Fíjate muy bien. La mayor encuesta nacional que se realizó en Estados Unidos sobre sacerdotes, realizada por más de medio siglo, revela que los sacerdotes que se describen a sí mismos como progresistas están prácticamente extintos o en peligro de extinción. Entre los graduados, por así decirlo, los graduados de seminarios estadounidenses, hay algo que no acaba de funcionar en el proceso de escucha, y es que mientras se habla de un sínodo cuya primera parte acaba de concluir, a todo, bueno, incluir a todos, las cuestiones que plantean son casi milimétricamente el programa de agenda claridad, el programa de la agenda clerical progre que lleva, por así decirlo, rodando parroquias y hojas parroquiales desde los años 50 del pasado siglo. Sin embargo, quienes la abanderan tienden a pintar canas cuando tienen algo que pintar, mientras que el clero joven ha dado de lado eh, ese indietrismo sensacionalista, por así decirlo, y quiere recuperar la tradición de la Iglesia Católica, sin que se les oiga en los pasillos de la alta jerarquía, es decir, abandonados por la jerarquía alta de la Iglesia Católica. Ha sido un estudio realizado, por ejemplo, por The Catholic Project, un grupo de investigación de la Universidad Católica de América de Washington, D.C., que pretende ser la encuesta nacional más grande sobre sacerdotes católicos realizada en más de 50 años, revela, entre otras cosas, que los sacerdotes que se describen a sí mismos como progresistas están prácticamente en peligro de extinción o extintos entre los graduados de seminarios estadounidenses, con una gran mayoría de los jóvenes ordenados que se describen a sí mismos como conservadores o ortodoxos. Los sacerdotes que se describen a sí mismos como liberales o progresistas prácticamente han desaparecido de las cortes más jóvenes de sacerdotes, y que los sacerdotes que se describen a sí mismos como conservadores
alcanzaron más del 80% en los niveles después del 2020. El informe muestra una división significativa entre las autoidentificaciones políticas y teológicas de los sacerdotes mayores frente a los sacerdotes más jóvenes. En pocas palabras, la proporción de nuevos sacerdotes que se ven a sí mismos como políticamente liberales o teológicamente progresistas han ido disminuyendo constantemente desde el Concilio Vaticano II y ahora prácticamente han desaparecido. Así lo afirma esta encuesta. Más de la mitad de los sacerdotes ordenados del 2010 se considera del lado conservador, el de la balanza. Ningún sacerdote encuestado que fue ordenado después del 2020 se describe a sí mismo como muy progresista. Los investigadores dijeron que el 85% de la corte de los más jóvenes de sacerdotes se describe a sí mismo como conservadores ortodoxos y muy conservadores ortodoxos teológicamente, y solo el 14% se describe a sí mismo como intermediarios, es decir, conservadores y liberales. El informe también dice que casi el 70% de los sacerdotes ordenados entre mediados y finales de la década de 1960 se describe a sí mismo como como muy progresistas. Para el 2020, menos del 5% de sacerdotes se describe a sí mismo como progresistas. Es decir, mira, vamos a partir de esto, hermanos en Cristo. Partamos de aquí. Después del Concilio Vaticano II, más del 70% del clero se consideraba progresista o muy progresista. Fíjate bien, Después del Vaticano II, 60 y tantos, 65, 69, 70, 80, los 80, más del 70% de todo el clero se consideraba modernista, progresista o muy modernista. Estamos hablando de después del concilio, 1970, 1980 y pico, por ahí así. En el 2020, menos del 5% se considera así. O sea que hubo un bajón tremendo. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, está pasando que la mayoría de los sacerdotes que se están ordenando actualmente en los seminarios católicos de Estados Unidos se están declarando al servicio de la tradición, no progresistas, no modernistas. En su gran mayoría se están declarando ortodoxos, es decir, sacerdotes que defienden la Iglesia católica. Por ejemplo, aquí tenemos este dato que es muy interesante. Los investigadores dicen que un 85% de la corte más joven de sacerdotes se declara a sí mismo como conservadores o ortodoxos o muy conservadores y ortodoxos. ¡Wow! El 85% de los sacerdotes modernos en Estados Unidos, jóvenes en una edad intermedia, se consideran o muy conservadores o conservadores también. Y solo el 14% se considera intermediarios. O sea, como que ni muy acá, pero no tenemos problema con que se rescate y se lleve a cabo la sana doctrina. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, los curas, sacerdotes, párrocos, como usted los quiera llamar, porque mucha gente dice, es que curas es despectivo. No, son señores curas. Es como decir los señores, pero bueno, los sacerdotes, los párrocos, los vicarios, en Estados Unidos, en su más alta mayoría el día de hoy, son conservadores o afines a la tradición, como usted quiera llamar. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un día esos sacerdotes serán ordenados obispos. Y van a resistir. Y van a dar la batalla. Y pueden sacar la iglesia a flote. Y por otro lado, nos empezamos a dar cuenta de algo. Es la curia alta, el clero alto, los cardenales, los obispos, los que por fuerza de ley y abusando de su poder quieren llevar la iglesia a la ruina. Esto explica por qué el Papa Francisco ataca duramente a los sacerdotes. ¿Cómo los ataca? El clericalismo. ¿Qué dice? Que no hay nada más vergonzoso que ver sacerdotes jóvenes en Italia buscando ponerse sotanas,
buscando las sotanas, midiéndose la vestimenta de antes de la iglesia y siempre ha atacado al clero. De hecho, lo considera como una plaga para la iglesia católica. Él lo sabe, que el clero joven no está dispuesto a seguirle sus cosas. Él no sabe que el clero joven se va a levantar. Y por esa razón se ha vuelto el Papa Francisco en un enemigo prácticamente de muchos sacerdotes, o así se deja ver. Pasamos a otro artículo que también está muy interesante, y fíjate lo que dice, que es bastante importante esta parte de ese artículo también. Fíjate bien, interesantes artículos que salen por doquier, que profundizan en la relación del Papa Francisco con sus sacerdotes. Otros no tienen, especialmente los más jóvenes. Al final del sínodo, el mismo Papa habló sobre los sacerdotes jóvenes y sus preferencias sartoriales. Y todo para terminar en endemoniado. Todo para terminar en el endemoniado clericalismo. Según el Papa, el clericalismo es una espina, es un flagelo, es una forma de mundanidad que contamina y daña el rostro de la novia del Señor, esclaviza al pueblo santo y fiel. El pueblo santo y fiel de Dios soporta con paciencia y humildad el desprecio, el maltrato y la marginación del clericalismo institucionalizado. El Papa Francisco mismo sabe, él sabe perfectamente que el clero joven, muy mayoritariamente no está en su campo. Según la propia Oficina de Estadística del Vaticano, la tendencia temporal del número de seminaristas mayores observada en el mundo desde el 2013 refleja una disminución interrumpida que continúa en 2021. El número, por ejemplo, para citar unos datos, el número de seminaristas mayores en el mundo aumentó de 63.882 en 1978 a 110.553 en 2000, superando con creces la tasa de crecimiento de la población incluso mundial, y aunque de manera más constante, durante la década siguiente alcanzó su punto máximo, que fue de 126.616 en el 2011. La disminución es particularmente pronunciada desde el 2019, que ya estaba el Papa. Datos muy preocupantes, por ejemplo, en Polonia, en 2012 había 828 nuevos seminaristas. En 2023 solo bajaron a 280. Un promedio de 700 bajó. En 2010 el país contaba con 5.500 seminaristas. En 2023 solo con 1.690. En América Latina, por ejemplo, en 2010 había 12.000 seminaristas, pero en 2020 menos de 10.000. Las causas pueden ser muchas, pero tampoco se puede negar el serio efecto del Papa Francisco. No conozco un solo seminarista que considere que Francisco haya sido una influencia positiva en su decisión de ingresar al sacerdocio. Es sorprendente que los jóvenes aún no nacidos o recién nacidos en el momento de la muerte de Juan Pablo II lo vean como un medio o un guía. Francisco ha instado constantemente al clero a tener olor a oveja. Curiosamente, los fieles laicos elogian casi uniformemente al clero joven, aprecian su ortodoxia, su arte, su forma de celebrar, sus predicaciones y su celo pastoral. El Papa debería elogiar también a los sacerdotes jóvenes que se ofrecieron a Cristo y a su iglesia en un momento histórico y cultural en el que tal decisión no tiene estatus ni retorno. Juan Pablo II lo entendió y por eso nos regaló a los sacerdotes cada Jueves Santo una carta para apoyarnos en nuestra santa vocación.
sabía cómo corregir y sabía cómo corregir y desafiar incluso a los sacerdotes sin ser desmoralizador ni autoritario. Es un poco curioso que aunque el Papa Francisco se sienta ofendido por los seminaristas y sacerdotes con sotana, aparentemente haya hecho la vista gorda ante muchas monjas que desfilaron por el sínodo deshabitadas, es decir, sin su hábito, e incluso antes ante un presentador formal, el padre Orlando Rich con traje y corbata, claramente en violación a la ley de la iglesia. Si el clericalismo es una enfermedad, pero también lo es el anticlericalismo, especialmente cuando proviene incluso del mismo Papa. El Papa, queridos hermanos en Cristo, te guste o no, quiere sacerdotes seculares, sacerdotes que parezcan más a pueblo, sacerdotes del pueblo, no sacerdotes con sotana, no curas con sotana. Curiosamente, las reglas aquí han cambiado y podemos preguntarnos si el anticlericalismo, es decir, si los ataques al sacerdocio son válidos o no deben de ser válidos, o son malos o no son malos. Hay una terrible confusión brutal, ¿no? Según el Papa, los sacerdotes que él teme, que no quiere, son los sacerdotes con sotana, los que buscan la tradición. Pero al menos en Estados Unidos, según esta encuesta, según este estudio, todos los curas progresistas o los jóvenes ya no son progresistas. Y como le dice este último artículo, que es muy interesante, ningún seminarista puede decir, al menos de los más, que es el Papa Francisco quien lo motiva para que sea sacerdote. Juan Pablo II sí, Benedicto sí, pero Francisco no. De tal manera, mis hermanos en Cristo, que el clero no le favorece mucho al Papa. Y claro que se puede cambiar la iglesia. Van a resistir muchos. Muchos van a resistir. No todos, pero muchos van a resistir. Eso nos indica muchas cosas. En primer lugar, hay material en nuestra iglesia. Se puede rescatar. Oremos por el clero, oremos por los sacerdotes, sobre todo por los que se parten el lomo para llevarnos el evangelio, para llevarnos a Cristo, para hablarnos de Cristo, para decir la verdad, para hablar con la verdad. Son pocos, pero ojalá el clero agarre las fuerzas que necesita y salga a defender su fe, salga a defender la iglesia, que es importante. Créamelo, necesitamos muchos defensores de la iglesia, porque la iglesia va a sufrir y va a sufrir daños terribles. Sin duda alguna, esto va a poner al Papa de nervios, porque el sacerdocio que él enseña, que él quiere, que él proclama, nunca existió, solo en sus sueños. Las estadísticas son duras, son claras, y creo que el pueblo está dejando solo al Papa Francisco. El clero, está dejando solo al Papa Francisco, nos guste o no nos guste. Gracias a Dios, con un poquito de fuerza, de inspiración más, de motivación, de apoyo, el clero puede rescatar de la iglesia de los poderes infernales que el día de hoy la tienen secuestrada.